Bueno, vamos a ver la palabra de Dios, Eclesiastés. Vamos a ver la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 15. Vamos a leer un versículo cada uno, ¿sí? Dice: yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ellos no hay que añadir, ni de ellos hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Dios recupera lo que ya pasó. Amén. Señor, queremos en esta mañana escuchar tu palabra. Danos oídos para escuchar y entender. Danos fortalezas para aplicar estas palabras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos compartiendo la palabra de Eclesiastés. De los versículos que leímos hoy, vemos que hay un verbo clave, ¿no?, que aparece en los versículos 12 y 14. Aparece dos veces y es el verbo saber, ¿no?, aquí se encuentra en primera persona singular. El versículo 12 dice: yo sé. Yo sé, habla de que él sabe algo. El versículo 14 repite otra vez: sé, ¿no? Este verbo, sé, saber, en hebreo es yadá y significa conocer, ¿no? Y se utiliza no para referirse simplemente al saber, tener una información sobre algo, sino para referirse a un conocimiento adquirido por medio de una experiencia. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo saber que la comida coreana es picante que haber probado esa comida y haya experimentado, haya conocido que realmente, ¿no?, la comida coreana es picante. No es lo mismo saber que en Alaska hace mucho frío que haber estado en Alaska y haya conocido ese frío por experiencia. No es lo mismo hablar de parque de Disney, por ejemplo, que haber estado en ese parque y haber experimentado esas atracciones. No es lo mismo hablar de la misión que haber estado en un campo misionero. No es lo mismo hablar de Dios que haber experimentado un Dios vivo. Amén. Seguramente muchos de ustedes habrán estado de vacaciones. Hace 2 semanas atrás, en un programa de radio, escuché a un locutor decir, ¿no?, justamente hablaban de los viajes, y decía que hay gente que viajan como turistas, otros que viajan como viajeros, ¿no? Y este locutor decía que los que viajan como turistas, los turistas ven solo lo que quieren ver, lo que fueron a ver. Mientras que los viajeros, ¿no?, que viajan de manera más libre, ven lo que realmente se ve en el lugar. No sé si comprenden la diferencia. Con mi señora, desde que nos casamos, uno de los lugares preferidos para veranear, para ir de vacaciones, fue Bariloche, Sur, San Martín de los Andes. Y en los primeros viajes, siempre para nosotros Bariloche era centro cívico, ¿no?, Circuito Chico, Isla Victoria, Cerro Otto, Cerro Campanario, más o menos saben dónde queda, ¿no? Para nosotros eso era Bariloche. Pero después de un par de años, decidimos dejar el auto, dejar de recorrer esos lugares, ¿no? Salimos de la ruta y empezamos a caminar. Empezamos a caminar por las montañas, empezamos a visitar los refugios, distintos refugios. Y cuando nos metimos en las montañas, allí no había turistas, allí había montañistas, ¿no?, gente que realmente con el trekking o senderismo no buscaba la naturaleza. Ahí descubrimos otro Bariloche. Me acuerdo en Bolsón, hay un refugio muy conocido llamado Refugio Cajón Azul, no sé si lo conocen. Son más o menos 12, 13 kilómetros de ida, ¿no?, por la montaña, y otros tantos para volver. Me acuerdo que ese día caminamos como 25, 26 kilómetros. Pero todavía no me olvido esa experiencia, porque cuando llegué al refugio, me acuerdo que apenas llegué, fui al mostrador, tenía mucha sed, y al chico que estaba ahí le pedí: ¿me das una botella de agua mineral? Y el chico me mira, pero literal, se me quedó mirando: pero acá todo es agua mineral. Puedes tomar cualquier agua de acá, ¿no? Entonces uno conoce. Claro, de red de ciudad, ¿no? Vas y decís: bueno, quiero agua. Pero puedes tomar acá, es todo agua mineral acá, me decía, ¿no? Uno va conociendo aspectos, ¿no es cierto?, por medios de experiencia. Al menos que lo hayas experimentado, no conoces realmente, verdaderamente, cómo es su lugar o cómo es tal cosa. Y pasa lo mismo con Dios. Nosotros podemos conocer a Dios de oída, podemos conocer a Dios de libro, al menos que te encuentres con Él y descubras realmente quién es Él, ¿no? Y te das cuenta que Dios es verdadero, te das cuenta que Dios es real, ¿no? Y realmente me gustaría que ustedes pudieran conocer a Dios de esa manera.
¿no? Por experiencia, ¿no? Que realmente tengan esa experiencia con el Señor. Así como Job, después de haber pasado por esas tribulaciones, él dice, antes yo te conocía de oído, pero ahora te veo, ¿no? Lo conoció de verdad. Por eso Reina Valera 60 traduce el versículo 12 como yo he conocido. No simple dice que sabe, sino que ese saber, ese conocimiento lo adquirió por medio de experiencia. Yo llegué a conocer. No lo dice como alguien que ha aprendido de un libro algo, ¿no? Que simplemente tiene una información de algo, sino como alguien que ha vivido, que ha experimentado en su propia carne este conocimiento que hoy Salomón quiere compartir en estos versículos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas o las verdades o las experiencias que Salomón ha conocido y hoy nos comparte en su palabra? En primer lugar, Salomón conoció que la vida tiene su fin. Vamos a leer todos juntos el versículo 12, ¿sí? El versículo 12, yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Él habla de que aquí, por ejemplo, al final, ¿no? Dice en su vida, ¿no? Hay como que lo mete dentro de un marco. Cuando traducimos literalmente del hebreo, esta frase significa mientras esté con vida, mientras tenga vida. Por eso la versión NBE la traduce como mientras viva. ¿Qué quiere decir mientras viva? Que hay un día que vas a morir, ¿no? Que esta vida termina en algún momento. Lo que está diciendo aquí, que la vida de todo hombre llega a su fin, tarde o temprano. A todos nos llega la muerte. La vida tiene su fin. Este es el mensaje. Hay mucha gente que vive como si la vida no tuviese un fin, como si viviera 1000 o 10.000 años. Hace poco Kobe Bryant murió junto a su hija, ¿no? Cuando el helicóptero en que iba cayó. Seguramente cuando ellos subieron al helicóptero no esperaban que ese sería su último viaje. Inclusive hace poco un avión de pasajeros ucraniano fue derribado por un misil de Irán. Seguramente los que estaban en ese avión no se habían imaginado que iban a perder la vida por un misil. Ninguno de ellos podían esperar o predecir lo que les esperaba, que eso serían sus últimas horas. Sin embargo, fue hasta ahí, hermanos. Así como dice la palabra de hoy, en su vida, mientras vivían, y esa vida terminó justamente en ese accidente. Hasta ese momento fue la vida de ellos. Tuvieron que ponerle el punto final de sus vidas en esos viajes. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? Hermanos, nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo y dónde podría terminar la vida. ¿Cuándo? ¿No? Es ese momento en que tenemos que poner el punto final de nuestra vida solos, lo sabe Dios. ¿Se acuerdan cómo empezaba Eclesiastés capítulo 3, versículo 1? Decía, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y inmediatamente, el primer tema que toca Salomón en el versículo 12 es este: tiempo de nacer y tiempo de morir. Habla sobre la vida y la muerte. Hay un momento que nacés, pero hay un tiempo en que morir. Desde la hora en que uno nace hasta la hora en que uno muere, ese tiempo es lo que en el versículo 12 está llamando en su vida. Mientras tenga vida. Hermanos, la Biblia nos enseña siempre que tenemos que estar preparados para recibir ese fin. Aunque no nos guste, toda vida tiene su fin. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hay un día en que morimos y después nos espera el juicio. Jesús dijo también que el fin vendría como ladrón en la noche, en el momento menos esperado. Y un cristiano es alguien que está preparado para recibir su final. La gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano está en que uno está preparado y el otro no, para recibir justamente ese fin que le espera. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Jesús estaba allí frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Había ido allí llorando y él deseaba salvar esa vida, resucitar esa vida. Pero allí estaban las hermanas de Lázaro, dudando de que Jesús podía hacer eso. Y Jesús le hace esta pregunta, ¿crees esto? El que cree en mí, ¿no?
Aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Este es el cristiano y este es el que está preparado para recibir su fin. Hermanos, toda vida tiene su fin. Salomón sabe esto, experimenta esto. Después de haber vivido toda esa experiencia, sabe que a todo le llega ese fin. En segundo lugar, lo que Salomón llega a conocer es de que lo mejor en la vida, por eso, el que conoce, ¿no?, que el final le llegará a todo, es poder alegrarse y hacer el bien. Continuamos con el versículo 12 que dice: yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Esta palabra aquí, pasar, cuando dice pasarlo bien, no se refiere simplemente que disfrutes de la vida. Esta palabra pasar significa hacer. Por eso el sentido aquí es hacer el bien, no pasar bien, hacer el bien. Toda vida tiene su fin. Por eso mientras viva es correcto que uno haga el bien y alegrarse por ese bien, alegrarse por esa vida. La palabra hacer aquí, en este versículo en hebreo, es asak y significa trabajar, trabajo. Obviamente Salomón no está hablando solamente de trabajo como profesión, sino de todas las cosas que hacemos en vida. Y la importancia aquí es que esas cosas que hacemos sea el bien y que la podamos hacer con alegría. Ahora, teniendo en cuenta que esta palabra significa trabajar o trabajo, ¿qué tal ustedes? ¿El trabajo que ustedes están haciendo les produce alegría? ¿El trabajo que ustedes están haciendo consideran que es el bien que Dios desea que haga? ¿Tienen gozo cada vez que se levantan para ir a trabajar? Cuán importante es que el trabajo que escojamos sea un trabajo agradable para el Señor, pero también sea un trabajo, ¿no?, agradable para mí y también sea de bendición para los prójimos. Cuando hablamos con los adolescentes por el futuro de ellos, por la vocación de ellos suelen tener mucha diferencia entre lo que ellos quieren y lo que desean sus padres. La mayoría de los padres, cuando piensan en el futuro de sus hijos, lo que ellos esperan es que el trabajo, la carrera que ellos escojan, les garantice un bienestar económico. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos sufran por falta de dinero. Pero a diferencia de los padres, los hijos cuando piensan sobre su futuro, muchas veces ellos buscan una carrera que valga la pena, una carrera que les guste, que les dé gozo, que sea algo que realmente desean hacer. Por esa diferencia suele haber choque entre padres y hijos, discusiones. Sin embargo, sobre este punto dice la Biblia que tenemos que hacer el bien, o sea, el trabajo que sea un bien, algo que podamos hacer con alegría. No sé, muchos jóvenes, inclusive muchos padres, tienen temor, miedo de hablar del trabajo pastoral, ¿no? O sea, hay muchos papás que no quieren que sus hijos sean pastores, o muchos jóvenes inclusive tienen temor, ¿no?, del hablar del pastorado. Hace poco, la semana pasada estuve de viaje misionero. Cada tanto separo mis tiempos para irme de viaje misionero. Y para mí es muy importante esto, porque cuando tenía 18, 19 años y cuando empecé los primeros viajes misioneros, realmente ahí descubrí mi vocación. Ahí descubrí que había gente que necesitaba de Dios. Ahí descubrí que la palabra de Dios debía ser predicada. Ahí descubrí que había trabajo que podía hacer tanto para agradar al Señor y también, ¿no?, para bendecir al prójimo y que me diera alegría, ¿no? Y llevo ya más de 25 años en esto. Y le puedo asegurar que esto me produce alegría. Trabajar para el Señor, el trabajo pastoral, hermano, no es tan sufrido como ustedes piensan, ¿no? La importancia de hacer algo, el bien que el Señor desea que hagamos. No simplemente se habla o se refiere de buenas obras, sino el trabajo que haga, las cosas que haga, sea un bien para el Señor y para los prójimos, pero que te pueda alegrarte a vos, ¿no? Oren para que sus hijos consigan trabajo. Si no está contento con el trabajo que están haciendo, nos deseo que puedan realmente orar y encontrar un trabajo que les dé alegría. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros inmediatamente relacionamos con las ganancias, con lo que ganamos, ¿no? La verdad que puede ser que uno esté trabajando vendiendo ropa, que uno puede inclusive vendiendo alimentos, ¿no? Puede tener un restaurante o trabajar en banco, en una fábrica, qué sé yo, como médico, contador, no importa el tipo de trabajo. Pero ese trabajo, ¿no?, por medio de ese trabajo glorificás al Señor, haces bien a tu prójimo y vos te alegrás
Ese es el trabajo que tenés que buscar, ¿no? Eso es lo que dice Salomón después de haber vivido, ¿no? Algo que te alegre, ¿no? No las cosas que hagas solamente por obligación, sufriendo. Y si por medio de mi trabajo puedo amar a Dios y amar al prójimo, puedo servir a Dios, puedo servir a los prójimos, entonces ese trabajo es un bien, es un trabajo alegre, ¿no? En donde podés realmente gozarte. Por eso, para poder trabajar con alegría, el motivo de gozo, ¿sí?, tiene que siempre estar en el Señor y no tanto en el trabajo en realidad, ¿no? En Dios que me dio ese trabajo, en Dios que me dio esa vida, en Dios que me dio ese tiempo, ese talento para poder hacer ese trabajo, ¿no? En el momento en que creemos en Jesús, hay un poder, un don que el Señor nos da. ¿Saben cuál es ese don? El don de poder alegrarnos siempre en Cristo. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, ¿no? Si vos haces eso en Cristo, podés gozarte, alegrarte. Podemos alegrarnos siempre. Cuando nos alegramos en el Señor, esa alegría nos da poder para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando Nehemías volvió a Jerusalén, él se encontró con el desafío de reconstruir el muro de la ciudad. No fue una tarea fácil. Había que alentar a sus hermanos, a su pueblo. Inclusive tenía enemigos alrededor de ellos que no deseaban que la ciudad se restaurara. Estos enemigos constantemente amenazaban y provocaban a Nehemías y a sus hombres para frenar esa obra. Por eso cuando leemos la palabra de Nehemías vemos que allí ellos trabajaban para el muro, para la reconstrucción, teniendo ladrillo en una mano y teniendo espada en la otra mano, porque había que defenderse de sus enemigos. Y hacia este pueblo cansado, este pueblo trabajador, este pueblo luchador, Nehemías le dice lo siguiente, Nehemías 8:10. Luego le dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. La alegría que viene de Dios es nuestra fuerza. Es lo que dice Nehemías. Es verdad, hay cansancio, hay conflicto, tenemos enemigos, pero coman, beban. Si alguien no tiene comida, compartan, repartan y recuerden, en este día el Señor es el que nos da la alegría y en esa alegría encontramos nuestra fuerza. El gozo que viene del Señor. ¿Qué testimonio? El testimonio de Nehemías. ¿Y ustedes dónde encuentran la fuerza? Reciben esa fuerza del Señor, ese gozo de Dios, y ese gozo es la fuerza para ustedes, a pesar de las luchas, a pesar de los trabajos que tengan que hacer. Cuando nos gozamos en el Señor, cuando nosotros llegamos a ser el gozo del Señor al mismo tiempo, entonces recibimos de Dios esa fuerza, ¿no? Una fuerza inimaginable para vencer las dificultades de la vida. Por eso, hermanos, el gozo, la alegría de la que Biblia habla, no es algo que viene del mundo, no es algo que encontramos en el mundo, sino algo que viene de Dios, cuando adoramos en espíritu y en verdad. De esa relación íntima con Dios, ese gozo viene de esa relación de amor con Dios. Por eso el que experimenta al Señor, ¿no?, con las cosas que haces, donde quiera que estés, el que tenés, ¿no?, el que tiene esa comunión con Dios y recibe ese gozo del Señor, ¿no?, es el que puede vivir con esta fuerza. En tercer lugar, Salomón habla de que hay un regalo de Dios para los hombres. Versículo 13 dice también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Mucha gente en el mundo tiene el sueño de hacer el dinero fácil, ¿no? Quieren ser ricos, pero no quieren trabajar. Depositan sus deseos en las apuestas, en los juegos, en la lotería, ¿no?, porque quieren de un día para el otro enriquecerse. Sin embargo, la Biblia dice que el dinero fácil no es un regalo de Dios, no es una bendición. ¿Qué dice el versículo 13? Si tenés para comer y beber, y esos son frutos de tu labor, de tu trabajo, entonces ese es un don, un regalo de Dios. Hermanos, el poder trabajar y poder gozar de los frutos de ese trabajo, eso es una bendición del Señor. Recuerden que la Biblia no llama bendición el comer y beber sin trabajar. No llama bendición los frutos obtenidos sin el sudor. No llama bendición cosechar algo que uno no ha sembrado. Poder trabajar y comer de esos frutos, de los frutos de ese trabajo, eso sí es una bendición, dice la palabra. Ya en Génesis 3:19, Dios les dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así es como Dios ha establecido. Salmo 128:2, cuando comas del trabajo de tus manos serás feliz y te irá bien.
La felicidad se encuentra cuando trabajamos y comemos, ¿no?, de los frutos de ese trabajo. O segunda de Tesalonicenses 3:10, aún estando con ustedes los amonestábamos así que si alguno no quiere trabajar tampoco coma. El que no trabaja no come. Este es un principio bíblico, ¿no? Si vos podés trabajar y comer de esos trabajos, entonces eso es un don de Dios, una bendición. Eso es un regalo del Señor. Hay un libro llamado, en coreano, Done y Munha, que se podría traducir como Antropología del Dinero o Humanidades y el Dinero. En este libro menciona el autor una investigación que se hizo en Inglaterra, ¿no? Una consultora en Inglaterra. Dice que 1/3 de lo que ganaron la lotería quedan en bancarrota en menos de 4 años. La mayoría de quienes obtuvieron una gran suma de dinero en poco tiempo, ya sea por haber cobrado un seguro, haber ganado la lotería o inclusive por haber recibido una herencia, ellos tuvieron un conflicto familiar que los llevó a peleas entre los hermanos, a divorcio y a varios juicios, dice esta encuesta. No hay nada más peligroso que el dinero fácil para el hombre, dice el autor. Y dice, y el peligro aumenta si el individuo cree que todo lo puede hacer con el dinero. Ahora, esto no es la filosofía del mundo. El mundo no nos dice constantemente, con dinero todo se puede. Pero esto es peligroso, dice este libro. Frente a estas corrientes del mundo, la Biblia, ¿qué dice? Dice que esto no es así, que esto no es una bendición. La felicidad de Dios, el regalo de Dios, no está en la cantidad de la riqueza que vos obtengas en poco tiempo, sino el hecho de poder trabajar y comer de lo que has trabajado, comer de los frutos de ese trabajo, comer con el sudor de tu frente. Eso sí es bienaventurado, bendito, dice la palabra. Entonces, hermanos, si ustedes tienen un trabajo, agradezcanle, eso es una bendición. Si pueden comer de los frutos de ese trabajo, es un regalo de Dios. Eso es lo que Salomón ha conocido por experiencia. Y estas 3 experiencias lleva a que Salomón descubra una verdad, ¿no? Algo que él conoce en cuarto lugar, que el propósito del hombre es temer a Dios. Temer a Dios. El versículo 14. Leemos todos juntos una vez más el versículo 14. Dice, sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Dijimos que Salomón conoció que la vida tiene su fin. Por eso mientras viva hay que hacer el bien con alegría, trabajar con gozo y haciendo su trabajo poder comer y beber de esos frutos. Es un regalo de Dios, una bendición, lo que él aprende de la experiencia. Y esa experiencia lleva hacia el versículo 14. A modo de conclusión, ¿qué dice él? Que todo eso Dios lo hace, Dios nos permite para que el hombre pueda temerle al Señor. Temer a Dios delante de Él. La mayoría de los hombres tienen sus metas puestas en sí mismos. Por eso la filosofía de vida de ellos muchas veces es valorar el éxito, valorar el dinero, la fama, el poder inclusive. El problema es que aún aquellos que dicen ser cristianos tienen la misma filosofía o los mismos pensamientos. Aún entre los pastores inclusive vemos, hay pastores que tienen esta filosofía personal, secularizada, podemos llamar, porque ellos miden el éxito del ministerio con la cantidad de miembros, con el tamaño de su templo, con el tipo de vehículo que él utiliza, en que es famoso o conocido dentro del mundo evangélico. Pero el versículo 14 dice que el propósito de Dios para los hombres no se trata de eso, sino que la experiencia te lleve a temer a Dios, te lleve ante la presencia de Dios, te lleve a conocer que Dios es real. Aquí la palabra delante de Dios en hebreo es panim, panim, y significa rostro, rostro. Y temer es yaré, yaré, y significa tener reverencia, honrar, temer. Entonces cuando aquí Salomón habla de temer a Dios, significa buscar el rostro de Dios y hacer reverencia, honrarle al Señor frente a su rostro. Es una invitación a adorar a Dios ante su presencia, a descubrir el verdadero Dios. Hermanos, no sé cuáles son las experiencias que ustedes tuvieron en la vida, pero muchas veces nos encontramos con dificultades, o inclusive cuando de pronto un problema se resuelve, se soluciona. Por medio de esas experiencias, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos está llamando, nos invitando delante de su presencia. Dios nos está diciendo, ve que yo soy real. ¿No te das cuenta que yo existo?
¿No te das cuenta que yo estoy con vos? Un Dios que se manifiesta, un Dios que obra, que se hace presente en nuestra vida por medio de esas experiencias. Y esa es la experiencia que Salomón, ¿no?, obtiene, consigue y llega justamente a esta verdad. Por medio de esa experiencia dice, el propósito de Dios es que los hombres vayan delante de Él, delante de su rostro y le temen, le adoren, le honren. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos. Pase lo que pase, que esas experiencias los vuelques al Señor, los resuelvas en Dios y llegue a la presencia de Dios. Hermano, Salomón termina aquí con estas palabras, ¿no?, invitando a sus lectores a venir delante de Dios y temerle a Dios. Cuando vivimos con temor de Dios y como un adorador, podemos realmente preparar nuestro fin. Cuando vivimos con temor de Dios y como adorador, podemos experimentar el gozo en las cosas que hacemos, el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos con temor de Dios y como adorador, podemos comprender que trabajar y comer de esos frutos es una bendición, el regalo del Señor, ¿no? Y qué vida placentera es saber que Dios está conmigo y las cosas que hago y las vivencias que tengo están bajo el control del Creador. Entonces no necesitamos estar ansiosos. No tenemos por qué frustrarnos si podemos confiar en el Señor y poner todo en sus manos. Amén. Salomón cuenta su experiencia, pero termina hablando de Dios, porque ahí es donde tenemos que llevar. Deseo que ustedes puedan realmente tener esa experiencia con el Señor en sus vidas y puedan venir ante el rostro, delante de la presencia de Dios. Padre, gracias te damos. Hoy una vez más meditamos, compartimos la palabra de Salomón. Este hombre sabio, que a pesar de su sabiduría ha cometido errores en su vida y nos invita en este libro a no cometer los errores que él ha cometido, nos comparte su experiencia, sobre todo nos lleva hacia ti. Padre, es verdad, son distintas vivencias, experiencias que nosotros también, Señor, tenemos en nuestras vidas, y muchas veces esa experiencia nos lleva a dudar de vos. Aunque vos nos estás hablando a través de esas experiencias, nosotros, Padre, muchas veces nos hacemos oídos sordos, o directamente con corazones endurecidos, te negamos, te rechazamos, ocultamos nuestro rostro de ti. Te pedimos perdón, Señor, por la dureza de nuestra vida, pero hoy, Señor, te pido que tengas misericordia de todos nosotros, que derrames tu Espíritu Santo, que quebrantes nuestra vida y que nos lleves hacia esta sabiduría, este conocimiento, saber que nuestra vida aquí en la tierra no es eterna, que esta vida termina en algún momento, que hay un fin y que tenemos que estar preparados y solo lo podemos preparar cuando Cristo está en nosotros, cuando nosotros estamos en Cristo. Y mientras vivamos en esta vida también, Señor, el poder trabajar es una bendición, pero ayúdanos para que ese trabajo sea un trabajo agradable delante de vos, que podamos hacer el bien y que ese trabajo nos alegre, nos dé gozo y que podamos bendecirte a vos y bendecir a nuestros prójimos por medio de ese trabajo. También, Señor, saber que por medio de ese trabajo, cuando obtenemos frutos, cuando comemos y bebemos de ese trabajo con el sudor, que eso es también un don, un regalo tuyo. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir de esta manera, disfrutando de esas bendiciones que vos nos das, pero que todo esto, Padre, no nos lleve a negarte a vos, al contrario, que estas experiencias nos lleven hacia ti, a buscar más de tu rostro, a poder realmente tener experiencia, un encuentro con un Dios vivo, contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pido esto para todos mis hermanos. Amén y amén.